Carlos, Ahí estamos. bueno, te cuento que acá en Brasilia, es uno de los lugares más secos de Brasil, mitad del año llueve y mitad del otro año no cae una gota, y hoy primavera se le dio por llover, hace varias horas que está lloviendo con mucha Ah, intensidad mira. y se me cortó internet. Ah, bueno. Claro, sí, suponíamos que era ¿Te una acu- señal porque se estaba perdiendo, porque aquí en casa tenemos buena señal nosotros. Bueno, bueno, debe ser, sí, sí, acá estamos, pero bueno, no importa, una anécdota y vamos a continuar con nuestra charla. Bueno, Dale. retomando un poquito, volver a las fuentes en esta primer charla, que te agradezco, amigo, la participación. Pensábamos en cómo juntar la esencia del haiku, ese asombro por lo que se está observando, históricamente ha sido desde el Japón, por la naturaleza. Y yo pensaba y te decía el otro día, que para mí la fotografía estenopeica fue, después de haber dejado la escuela de fotoperiodismo, no voy a decir el nombre, estudiar con vos en el Lola Mora, en nuestro hermoso Lola De Mora, acuerdo, sí. fotografía estenopeica y austera en el 2002, 18 años atrás Ah, ya, ya Carlos. 18 años. Qué bárbaro. Y decía que para mí, después de salir de toda la maquinaria, de ser el gran fotoperiodista y que te preparan para los medios y la gran tecnología que llegaba y la fotografía digital, uno realmente vuelve a las fuentes con la fotografía estenopeica, porque Tal cual. eh, entender la luz, entender el comportamiento de la luz, ¿no, Carlos? ¿Qué te parece? Y mira, sí, o sea, volver a la fuente en fotografía es básicamente empezar a volver a entender cómo se comporta la luz para que con ese potencial y esa materia prima se pueda imprimir una imagen. O sea, poder comprender la fotografía en su amplio espectro desde la simpleza de la fotografía estenopeica. Es la que te brinda la herramienta para comprender todo el mundo de la imagen en cualquier soporte. Es un poco la idea de la fotografía estenopeica. Por eso se dice un poco así como que es la madre de todas las imágenes, la fotografía estenopeica, porque a partir de su representación delante nuestro, cómo podemos observar y cómo podemos darnos cuenta de que la luz que viaja y lleva una información es susceptible de ser capturada, entre comillas, sobre un material fotosensible para representar la idea de esa imagen, ¿no? Ese me parece que ahí es donde el haiku entra y se mimetiza un poco con la fotografía estenopeica. Tiene esas particularidades de semejanza. ¿Cómo lo ves? Sí. Sí, del instante preciso o de aquel Exactamente. instante que yo llamo del asombro, ¿no? Sí. Y cómo a través de ese asombro y en ser permeable a lo que estamos observando, bueno, está la fotografía estenopeica y también está el haiku, ¿no? Poder decirlo. A mí me parece que también el volver a las fuentes en el haiku es también volver a la voz colectiva, ¿no? Hace ya varios siglos atrás cuando se transformó aquella poesía japonesa, se empezó a cortar cada vez más y se transformó, se tomó el último verso que hoy conocemos como el haiku de las 17 sílabas. Me pareció muy bueno también volver a las fuentes, era la voz colectiva, ¿no? Digamos, cómo podemos también pensar en lo intuitivo, en el asombro y no buscar grandes frases grandilocuentes, digamos, no valga la redundancia, no buscar la frase perfecta o aquella profundidad pareciera como impostada, obligada, ¿no? Que a veces tomamos palabras que ni utilizamos en el cotidiano. Y me parece que el haiku nos deja eso, nos da esa libertad, nos invita a poder a veces ser tildados como de las personas que escribimos haiku como de cursis, ¿no? De que estamos haciendo una poesía como infantil, ¿viste? Que no tiene profundidad ni vuelo poético. Y a mí eso es lo que me gusta de volver a las fuentes, porque si escuchamos a un nene o a una nena, un niño y una niña, las frases que hablan de un pájaro que pasa volando o lo que sea, tiene mucho que ver también con la poesía
más minimalista, es la profundidad del Exactamente, sí, asombro, tal cual. ¿no? Eso es lo que te quería más o menos un De la poco. intención de la poesía, ¿no? Exactamente, porque me parece que el haiku en sí mismo, la esencia, tiene una profundidad de tanto observar lo que nos rodea, la naturaleza misma, y poder capturar con la mirada y traducirla a un lenguaje signográfico donde represente esa mirada, pero desde la simpleza y desde la profundidad del alma. Entonces me parece que el haiku tiene esa grandeza, esa simpleza y esa profundidad en la mirada, y el poder interpretar la vida misma a través de 17 sílabas. ¿Mm? Mm. Sí, y Carlos, ¿vos cómo ves un poco, porque vos ya trabajás hace muchos años, no solo fotografiando con cámaras estenopeicas, sino, para los que no te conocen, vos construís diferentes tipos de cámaras, ¿no? A nosotros nos enseñaste en aquel taller y seguís enseñando a hacer con latas, cualquier tipo de material que podamos reciclar, pero también vos vendés tus cámaras hechas con madera, que ya tienen una tecnología Sí, muy interesante también, digamos. Como cuando vos te preguntan, por ejemplo, en estos tiempos de hiper frame y miles de millones de megapíxeles y buscando siempre la gran definición de la imagen, viste que ahora a mí me pasa, no sé si a vos, cuando uno ve una película no sé, en YouTube, por ejemplo, y está un poco pixelada, ¿viste? Te da como un rechazo. ¿Cómo sí, voy a ver esta película? Está un poquito pixelada, ¿cómo no está a no sé cuántos, viste, 1080 para que la vea al grano? claro. Y me parece que hay también un desafío también, entender que la fotografía, con toda esa grandilocuencia de el hiperrealismo, no siempre quiere decir o se traduce, no necesariamente se traduce a una obra artística que te conmueva, ¿no? Mira, lo que sucede con la fotografía, en realidad, siempre la fotografía trató de avanzar en generar el mayor grado de iconicidad de la realidad, o sea, la definición. Siempre se apuntaba a mayor definición, lo cual la mayor definición no quiere decir que sea la mejor fotografía, por más definida que está. Puede en Claro. algunos campos, como en la medicina, como la astronomía, tal vez tenga que ver un poco la definición de la imagen, ¿no? Pero poéticamente, la fotografía estenopeica es como que tiene poesía propia, porque la fotografía estenopeica tiene un grado de iconicidad que no es tan 100% a la realidad, sino que tiene un dejo de definición así como borrosa, propio del orificio que fue practicado para capturar la imagen, o sea, del estenopo que tiene la cámara. Entonces esa falta de definición, podríamos decir, es parte de la propia poesía que tiene la fotografía estenopeica, ¿no? Y esto que decías vos de las cámaras a partir de un recipiente estanco a la luz, como empezamos enseñando la fotografía estenopeica en aquella oportunidad cuando vos te acercaste al Lola Mora, bueno, es parte, digamos, de la enseñanza y de poder visualizar con certeza cómo construir con tus propias manos un dispositivo que puede generar una imagen fotográfica. O sea, por eso a partir de una cámara, un pequeño habitáculo, ¿no? Como este que tenemos acá, ¿sí? Es un tallito de foto que lo abrimos por su tapita y en el interior ponemos un papel fotosensible que es el que va a registrar en el momento de que hacemos la apertura, a ver si se puede notar ahí, dónde está el orificio, ¿sí? Por donde va a ingresar la luz. Eso le damos un cierto tiempo, lo volvemos a colocar, bueno, Ahí está, ahí se ve bien. ahí lo vemos, ¿no? Entonces, este Sí, tarrito, este tachito, va a generar una imagen en su interior que después hay que revelarla con unos químicos al cual vamos a obtener un negativo, ¿sí? Esto que vemos acá es parte de este instrumento, ¿sí? Después esto hay que revertirlo, exacto. darle un proceso de luz y pasar la imagen que está en la parte de arriba, pasarla al de abajo, entonces vamos a tener un positivo. Esto sería por ahora un negativo, ¿no? Es el proceso Exacto. que conlleva toda imagen fotográfica, es lo mismo que
funciona en la retina, ¿no? Por el cristalino ingresa luz a nuestra retina y desde la retina va el nervio óptico y da vuelta la imagen y acá vemos la imagen tal cual es la realidad. Eso es un poco, digamos, lo que, bueno, todo lo que decimos en los talleres para empezar a entender la fotografía, ¿no? Y a partir de ahí, cómo dilucidar el amplio espectro fotográfico, tanto de la fotografía digital como las cámaras de televisión, en realidad todas las imágenes que son capturadas a través de un pequeño orificio. Que en el caso de las cámaras tradicionales, industriales, cámaras de televisión, cámaras de cine, ese pequeño orificio, en lugar de ese pequeño orificio, hay un lente, ¿no? Con el lente ya genera una difracción, una refracción que, bueno, que hay que irlas acomodando hasta que llegue al plano focal de la película para poder tener una imagen ya sea digital, de manera electrónica o de manera analógica. Eso es un poco lo que a lo largo del taller vamos viendo con la gente que se acerca para poder entender esto de la fotografía estenopeica y después darle una aplicación útil de manera artística, ¿sí? O de la que uno quiera interpretar la imagen. Sí, y además, Carlos, me parece de toda la explicación técnica que hiciste de la formación de la imagen, a mí lo que más me gustó, y bueno, cuando uno comparte la experiencia en tus talleres y aprender lo que llamamos el comportamiento de la luz, Tal cual, ¿no? sí. Porque uno, por ejemplo, cuando estamos con las cámaras estenopeicas, me acuerdo que yo me compré una lata en una tienda de los chinos, de todo por Todo dos por dos pesos, en pesos. aquella época, 18 años atrás. Y era circular, era como una caja una lata de galletitas. Y me acuerdo que la tenía que poner entre dos piedras porque venía el viento y me la hacía rodar. Me la hacía rodar por el Parque Centenario. Hasta que una vez dije, bueno, le saco las piedras y si se va rodando como una rueda que saque la foto, viste, mientras va rodando barranca abajo por el Parque Centenario. Bueno, eso es parte Pero digo, sí, no, más digo, más allá de esa anécdota de los vericuetos, del estudiante de fotografía estenopeica, digo, lo importante cuando uno ya va percibiendo los tiempos en la fotografía estenopeica, ¿no? Hasta llegar a tener ya el conocimiento tan incorporado que uno dice, bueno, tanto tiempo seguramente voy a poder grabar la imagen, porque está nublado, o porque hay mucho sol, o estoy fotografiando la sombra, y me parece que son cosas que el automatismo sí. nos ha hecho perder un poco, no por estar en contra del automatismo, me parece que el automatismo, una cámara de las últimos, son herramientas que te pueden, en algún determinado momento lo vas a utilizar, digamos, como nosotros ahora utilizamos el celular y el Instagram y podemos hablar a miles de kilómetros de distancia. Tal cual. Quiero decir que a veces tal vez el exceso de tecnología o nos dejamos crear también un automatismo que al final nos perdemos es como que te cuentan el final del chiste, empieza a Ahí contarte el está. chiste por el final, ¿entendés? Y no te hacen vivir todo el proceso de la historia, te cuentan el final de la historia. Y me parece que a mí lo que me pasó con fotografía estenopeica es que íbamos desde el inicio de la historia, ¿entendés? Y es como también un ejercicio para la paciencia, en mi caso para la ansiedad, el querer ver la fotografía Claro. ya realizada, ¿viste? Y ahí es donde entendés el proceso, te metes en el laboratorio, trabajás en tu caso, construíamos los propios químicos, trabajamos con papel vencido, con rollo vencido, y uno le va tomando un cariño especial a la foto, le da un valor, decir, bueno, Tiene valor, tiene yo voy valor. a poder hacer esta foto. Entonces, como que uno, como digo yo a veces cuando me toca dar clase, hay como varios tiempos en la fotografía. El más obvio es el tiempo de obturación, el que uno pone, un milavo de segundo, 250, pero después los otros tiempos, los no obvios, son tal vez los más importantes, el tiempo que uno se Claro. prepara, observa cuándo va a llegar esa luz y cuándo va a iluminar aquel objeto o aquel paisaje que queremos fotografiar, el momento de encuadrar la imagen, digamos, son esos tiempos de preparación, de previa, hasta que apretás el botón, digamos. Que eso, bueno, sería como, vamos a decir, el momento culmine hasta llegar a la copia o lo que sea, o ver la foto en el visor, pero hablando de fotografía estenopeica, lo que a mí me rompió la cabeza mucho es eso,
los tiempos anteriores, la preparación, Exactamente. y cómo uno después los va incorporando y ya a veces ni precisaba de la tablita que vos nos dabas para hacer las cuentas y sacar los tiempos de exposición, sino como que uno ya se arriesgaba y decía, no, esto me parece que con 1 segundo, 2 segundos la imagen no, y bueno, y después había que cerrar el estenopo y esperar hasta, tal vez hasta la otra semana para Para meterse poder en el revelar, laboratorio. sí. Bueno, lo interesante de la Eso fotografía es, estenopeica, o la magia que tiene la fotografía estenopeica, es todo ese proceso. El proceso de la creación del dispositivo, que sería la cámara fotográfica estenopeica, el proceso de la toma, que te pone en una situación muy diferente a cualquier tipo o dispositivo, tanto analógico como digital, donde los tiempos son más largos de toma, donde vos es como que hubieses hecho una incisión en el tiempo y te hubieses metido en ese tiempo que en la inmediatez no existe. Pero en fotografía estenopeica ese tiempo, la observación constante de lo que se mueve, durante dura, ponerle, vamos a poner un ejemplo de 1 minuto, en 1 minuto pasan tantas cosas que la fotografía sí, estenopeica puede capturar ese minuto, ¿m? Prescindiendo de la inmediatez de la fotografía tradicional. Eso que hablabas vos de 1 milésimo de segundo. Acá los tiempos son tan largos y te obligan a tener esa paciencia. Sería como a veces decíamos en ciertos grupos, decíamos la fotografía zen, el de estar, ¿viste? claro, El de percibir, el de exacto, escuchar, el de meterse en una dimensión que la tenemos presente, pero que la olvidamos. Entonces la fotografía estenopeica tiene ese gusto, esa magia de poder despertar en la persona que practica fotografía estenopeica toda una paciencia, una sabiduría, y ese es el punto de unión que yo veo con el haiku, ¿sí? O sea, la contemplación. Eso me parece exacto, que sí, es la sí. parte muy Elegir, importante, elegir eso. ¿Mm? sí, sí, elegir, decía, elegir también el observar, volví un poco al observar, porque es un poco el volver a las fuentes, para mí es eso, esa Exacto, actitud zen o esa sí, actitud permeable ante el asombro, que nos dejamos asombrar. Decía, volver al observar y no correr con los tiempos, que a veces son esos tiempos, como decía, impuestos también, ¿no? sí, Porque yendo ahora al haiku que vos nombrabas, decíamos, los primeros escritores de haikus, también algunas mujeres, pero eran menos en, en cantidad, sí, digamos, hacían paseos por distintos espacios, por distintos, qué sé yo, se iban a caminar por parques o por bosques o por sembradíos, por campos sembrados, y, y más allá si pudieran escribir 1, 2, 3 haikus o los recitaban y no los escribían, ¿no? Porque el haiku claro. fue mucho también como las coplas en nuestra América Latina, digamos, acá en Argentina, las La bagualas, las baguala, la vidalas, vidala, sí. eran mucho de la memoria oral. Entonces, ¿cómo volver un poco, Carlos, también a las fuentes en el sentido de ya disfrutar de la observación, desde el proceso, más allá que después revelemos la foto y bueno, y tal vez no, lo que en ese momento vivenciamos cuando vemos la foto en el papel fotográfico después de revelarlo, eh, tal vez no nos cause la misma asombro, la misma admiración, pero no podemos olvidar por el resultado que tal vez no es de nuestro gusto, Sí, todo el proceso que hemos vivido, exactamente. ¿no? Y el haiku lo mismo, Claro. Es ¿no? Si uno vive la un imagen, proceso, tanto como el haiku, la imagen, es parte del proceso vivido. O sea, trae a la memoria claro, todo el acto fotográfico que sucedió. ¿No? Entonces, la imagen, tanto como la signografía del haiku, trae ese recuerdo de ese momento vivido. O sea, para eso sirve también. Es como un trampolín para seguir avanzando. Me parece que es parte de la esencia del ser tomarlo para volverse a retroalimentar y poder seguir avanzando. Eso me parece que es lo que yo veo entre el haiku y la fotografía estenopeica, ¿sí? Es todo un registro del acto que sucedió, pero que podemos volver a repetirlo en otra instancia, en otro tiempo y en otro momento y en otro espacio. sí, sí. Acá nos dicen, mira, nos hacen un aporte interesante. Creo que es una compañera que fue tu alumna. Dice, me encanta cómo definen el tiempo. En algún taller que tuvimos con la limitante de luz,
teníamos 15 minutos de exposición Mirá, y ahí entendí que la fotografía estenopeica recrea momentos, no instantes, como dice Carlos. Bueno, bueno, claro, sí, sí, sí. Yo en un momento nombré el instante del asombro, pero ese instante, como dice acá la compañera que se suma y participa en la charla, muchas sí, gracias, gracias, ese instante se hace un momento y se puede hacer una noche entera. Yo me acuerdo un experimento que hiciste vos, estenopeico, Carlos, hace unos años, si no me equivoco, que había ahí por tu casa o enfrente de tu casa, estaban construyendo un Ah, edificio. sí, ¿Hiciste una foto durante cuánto dos tiempo? meses, 2 meses se 2 meses registró, de 2 meses exposición. de exposición. Lo que sucede es que es una técnica, esa es una técnica que se llama solarigrafía, que la inventó Diego López Ah, Calvin y Powell Kula. Ellos lo inventaron allá por el 1999 y bueno, mira vos. no, nos invitaron a participar en el 2010 a Daniel Tubío, Jorge Mónaco y a mí, y eran 40 artistas en todo el mundo que habría que dejar una cámara, ¿no? Que en general era una lata de bebida gaseosa, con un papel fotográfico adentro blanco y negro, eso se dejaba cierto tiempo, en aquella oportunidad eran 6 meses, después se registraba eso no se podía revelar porque estaba sobreexpuesto. O sea, el papel se Entendí. vuelve por ennegrecimiento, ¿no? Entonces eso sí, se Exacto, sí, digitalizaba, sí, se sí. escaneaba y después tenías la imagen. En este caso yo utilicé el mismo proceso apuntando un edificio contrafrente donde vivo durante 2 meses. Entonces quedó los dos edificios del costado y el edificio que estaba construido entre medio, desde abajo hacia arriba era la parte más nítida, estaba abajo porque fue la que más tiempo estuvo, y arriba era muy difuminado porque es la última que se representó en la imagen. Pero bueno, es parte de poder envasar el tiempo en una imagen. Sí, Es una sí, sí. técnica muy Sí, interesante. justo hoy, bueno, sí, no la conocía, la voy a buscar. Después te voy a pedir que me pases Dale, las fotos que fueron logrando las dale. personas elegidas. Sí, justo hoy hablamos de la lluvia un poquito, que después de 4 meses volvió a llover acá en Brasilia, pasó la seca. Mira. Y estamos con Luna, con mi hija Luna, y bueno, estaba el cielo muy plomizo, ya eran varios días de un calor insoportable, muy, en portugués se dice muy abafado. Y entonces dijimos con Luna, bueno, vamos a cantarla a ver si la lluvia empieza a soltar las gotas, como dice Luna, empieza a hacer pis, las nubes empiezan a hacer pis. Y empezamos a cantar. Y bueno, nos vinimos acá a jugar con el rompecabezas y empezamos a escuchar esas gotas gruesas, viste, bien de lluvia Mira, sí. pesada. Y entonces, bueno, digo, ahí se me ocurrió, nos pusimos a ver por la ventana la lluvia que caía en los techos de Texas y en los techos de Chapa. Y entonces ahí se me ocurrió un haiku que te lo quiero leer un poco por el asombro y por esta Dale. idea de no tener más pretensiones que hablar sobre el momento, ¿no? Más sobre todo con mi hija Luna que le encanta el haiku. Entonces yo escribí, es primavera, la lluvia se despierta tras la sequía. Puedo leerlo también, tras la sequía, la lluvia se despierta, es primavera. Qué interesante, qué Entonces lindo, Luna dijo, sí, papá, la lluvia se despertó. qué lo... Entonces son cosas, viste, que son para mí de una profundidad tan grande, tan sutil, y que es muy lindo también poder compartirlo, ¿no? Porque con esas pretensiones de lo poético, de lo más minimalista, si quiero, de lo Exactamente. más básico de la poesía, Y ¿no? fíjate vos que si Luna lo puede interpretar con la simpleza y la mirada de un niño, ¿qué profundidad puede tener ese haiku? Porque los chicos, la verdad que tienen esa mirada sin contaminar, ¿sí? Que no está contaminada. O sea, ellos pueden hacerte una observación bastante certera. Eso es lo interesante de que los chicos pueden a veces, uno no los pone en situación, pero los chicos pueden orientarte en algo que para nosotros por ahí, por estar tan atravesados por mucha información, estamos un poco como perturbados. Sí, puede ser. Carlos, hablando de niños, de niñas, de niñes, ¿tuviste experiencia? Yo no acuerdo si de dando clases
para niñes o Sí, 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 adolescentes? ¿Podés contar algo de sí, eso? mira, en varias situaciones hicimos con, con niñas en diferentes situaciones, por ejemplo, en lo que la sociedad le llama el tercer sector, que serían los barrios más Sí, alejados y los menos sostenidos por el Estado, ¿no? Aparte también sí, de ese sector, hemos trabajado con chicos de escuela primaria también, ¿sí? Y lo interesante de trabajar con los niños o niñas es que ellos le dan un valor tan grande a la fotografía capturada de esa manera que casualmente ayer, no, perdón, ayer no, el viernes lo hablábamos con Rubén, ¿no? En un vivo también por IG. sí, sí, me perdí la charla, Bueno, sí. resulta ser de que nosotros en el 2008 hicimos un trabajo en Coronel Baigorria, al sur de Córdoba, cerca de la ciudad de Río Cuarto, dentro de la feria del libro, la feria regional del libro, y trabajamos con chicos de cuarto y quinto grado. Al finalizar el taller, la señorita, le pidió que los chicos escriban 5 líneas, ¿no? Y de una de ellos yo me acuerdo de que me quedó muy grabado porque cuando me entregaron yo leí y dijo, profesor Carlos, gracias por enseñarnos a sacar fotos sin cámara. O sea, fíjate vos de que, qué loco, porque la visión Sí, en sí, sí, general de uno que tiene exacto, de capturar una imagen es con una cámara fotográfica, no con una lata de dulce de leche, no con una claro. lata de leche nido o de conserva, ¿no? Entonces los chicos, ahí a mí me hizo el clic, ¿entendés? No solamente al niño, a mí me hizo el clic. ¿Por qué? Porque a partir de ahí comprendí que el objetivo del taller estaba cumplido. Claro, sí, sí. Sí, sí, y otra cosa que pasa, bueno, ya que nombramos a Luna, que ella en estos tiempos de cuarentena, de aislamiento, ¿no? Que tenemos que cumplir, es Sí, una cosa linda recordar, ¿no, Carlos? Que a pesar de que hemos pasado 6 meses y viene la primavera, sí, a pensar en las otras personas también, a cuidarnos, a cuidar a las otras personas. sí, seguro. Todo el saludo, aprovechamos este intervalo de la charla para mandar un abrazo grande a todo el personal de salud de Argentina y Sí, acá la de verdad Brasil que también, que están está trabajando pasando. muchísimo, muchísimo. Y a todas las personas que la están batallando también, que se juegan la vida. Así que nada, sigamos aguantando, no vengamos con los terraplanistas, los anticuarentena, los antivacunas, vamos a tener un poco más de sensibilidad social y quedémonos en cuanto podemos en casa, más allá que uno entiende, ¿no? Sin ahondar en cuestiones más políticas, que la gente realmente muy pobre fue la que el tema del aislamiento era muy difícil Sí, cumplir, ¿no? La gente de los barrios marginales acá en ciudad, ¿no? Con la reta que recordemos que la reta es Macri, ¿no? sí, Perdón. totalmente. Así que por eso, pero bueno, más allá de esas cuestiones, la solidaridad para todo el sector de salud y la gente que le está luchando, y bueno, y cuidémonos, cuidemos sobre todo a las personas mayores. Seguro. Yo tengo a mis viejos, mi papá y mi mamá en Argentina, uno a la distancia sufre más todavía, ¿no? Sabiendo los abuelos, las Y abuelas, sí, viste, así que nada, eso. a cuidarse. Y a cuidarse, pensar en las otras personas, ¿sí? Bueno, y no, decía de Luna, y vos decías lo de aquel nena, ¿A qué? aquella nena que te decía Sacar poder fotos sin fotografiar sin cámara, sí, cámara, ¿no? Te tal cual. agradecía. Eso. Entonces me parece también un poco volver a las fuentes también es un poco eso de qué manera podemos transmitir también que hubo un antes a toda a este acervo digital y Sí, 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 hipertecnológico, que hubo un antes seguro. y que hay una historia, que no es que la cámara digital con los millones de megapíxeles nació hace 200 años, digamos, como que hubo un montón de gente que fue creando esta manera de ver el mundo a través de las cámaras oscuras y después empezaron las cámaras más rústicas, hasta llegar, digamos, a lo que hoy conocemos como esto de la era digital, ¿no? Del siglo XXI. Me parece que el haiku en ese sentido también, no, explicar el haiku
los primeros versos. Por eso a mí me interesa tanto trabajar esto con Luna, ¿no? Leer los haikus con ella, que ella pueda ir diciendo sus haiku o sus versos, ¿no? Que van tomando forma de haiku. Claro. También en el sentido de tener como una memoria. En esto también lo conecto con la memoria oral de los pueblos originarios de Sí, nuestra América sí, profunda, sí. como diría Sí, Cuco, de no ¿no? perder la También esencia, pensar exactamente. sí, que no nacimos ayer, ¿no? No, Digamos. si bien es cierto, digamos, la tecnología nos ayuda a seguir, pero lo que tenemos que tener presente es de que no toda nuestra vida ronda alrededor de la tecnología, ¿no? Porque en eso tenemos que ser claros, tener la tecnología para poder seguir disfrutando de nuestro tiempo, ¿no? No estar con la Claro, tecnología completamente todas las horas del día metido en la tecnología, sino que poder disfrutar de la esencia y de las cosas simples, ver un atardecer, ver un amanecer, ver cómo vuela un pájaro, cómo el viento asusa las hojas del árbol, ¿no? Regar una planta, o sea, las cosas que son naturales desde siempre, no olvidar esos pequeños detalles porque si no nos volvemos unos autómatas. Entonces, esto de claro, sí, poder sí. recitar, de poder escribir, de poder hacer fotografía de una manera no tradicional, nos retrotrae y nos vuelve a sentirnos como seres humanos, ¿no? Como que tenemos una esencia para compartirlo con otros. Sí. ¿No? En ese sentido, Carlos, ¿cómo querés compartir un poquito cómo estuviste viviendo estos ya 6 meses? ¿Cómo seguís con tu oficio de fotógrafo, de luthier, de profe? ¿Cómo la tuviste peleando durante estos Bueno, mira, meses ahí? nosotros en realidad somos bastante caseros, ¿no? Salimos muy poco, de vez en cuando, o sea que no nos afectó tanto, digamos, el no salir. Nosotros estamos en Claro, casa desarrollando tareas porque, bueno, somos autogestivos y desarrollamos la tarea en la casa. O sea que no extrañamos porque no trabajamos fuera de casa, ¿sí? Nos relacionamos con el mundo exterior, pero en general el ambiente laboral está inmerso dentro del hogar. O sea que no sentimos tanto eso, digamos, de cortarnos el vínculo con el afuera. Sí, obviamente salimos a comprar los alimentos, los elementos de higiene, ¿no? Pero también nos dimos cuenta de hacer más fuerza en esto de la austeridad, porque no viajamos menos en claro, colectivo, necesitamos menos ropa, o sea, te vas dando cuenta que en este, digamos, distanciamiento social de recluirte y quedarte en casa para cuidarte, hay muchos elementos que son superfluos. Entonces empezás a ver de que a partir de ahí haces un ahorro. Nosotros ahorramos, digamos, en sí. cosas superfluas, no destinamos dinero en cosas superfluas. ¿Eh? Entonces no nos afectó tanto y vos viste que acá donde yo vivo casi que es un PH que tiene una terraza, entonces yo salí a la terraza, hacía un par de fotos, revelaba, estaba constantemente también por la red de internet, tengo una página donde tengo las cámaras, o sea que siempre he estado vinculándome con el mundo exterior a través desde el interior de casa. O sea que no hemos sentido tanto ese corte abrupto entre la vida afuera y la vida interior en la casa, ¿sí? Lo hemos llevado de una manera Eh, muy saludable. claro, sí, te lo pregunto porque, bueno, hace bastante que no veníamos hablando un poco Mm. y también porque me fui enterando por amigos en común y que, bueno, que han decidido un poco dejar Buenos Aires, buscar nuevos horizontes en el interior de Argentina, en ciudades tal vez menores o en pueblos. Y bueno, un poco uno le hace ruido también en esto de volver a lo austero, Sí, sí, sí. a lo más simple, a regar una planta, a disfrutar de esos momentos, claro, en el caso que uno pueda, ¿no? En el caso que uno tenga su Seguro. casa con las plantas, Sí, ¿no? sí, Estamos sí. hablando Bueno, siempre de una mira, visión a raíz de lo que estás contando, tengo varios amigos que han decidido dejar la ciudad para retirarse mirá, a pueblitos más pequeños. ¿No? De hecho, ya hay gente que está viviendo en Capilla del Monte, hay gente que está viviendo en San Luis, o sea, lugares mucho más tranquilos porque te vas dando cuenta, nosotros también con Holly pensamos emigrar de esta gran ciudad porque vimos que ya cumplimos una etapa en esta ciudad, ¿sí?
entonces nuestro transitar va a ser en otro espacio. Entonces la idea ya es, para el año que viene tal vez, estar en otro lugar directamente. Y he visto que muchos amigos también han tomado esa decisión de alejarse de la gran ciudad y poder rehacer su vida en un pueblito muy pequeño. Hay muchos amigos que tenemos más o menos las mismas formas de ser, las mismas formas de pensar, que han optado por dejar la gran ciudad. La verdad que ya para nosotros ha sido una etapa cumplida. Claro, viste, porque se abrió un debate, Carlos, un poco de si esta pandemia, esta nueva enfermedad a nivel global, iba a sacar lo mejor de los seres humanos, si nos iba a volver una sociedad más solidaria o nos iba a cerrar más a nuestros adentros, a la hiperconectividad a través de las redes sociales, que no Claro. siempre o casi nunca se traduce en tener más amigos o más personas para juntarte un día a tomar un mate, digamos, ¿no? Es como una vez me acuerdo que vos dijiste, hasta yo te robé un poco te choreé la frase, hablando un poco en lunfardo, cuando dijiste, se cortó la luz, me quedé sin internet y sin amigos, una frase más o menos así dijiste. Era en Y yo época ahí de la hice Facebook. un haiku también. Sí, sí, eso fue en la época En la época, de en la Facebook. época de Facebook, Claro, ¿te se te acordás? cortó la luz y te quedaste sin Y amigos. entonces un poco eso te Mm, preguntaba, ¿no? sí. Un poco va por ahí, digamos, cómo lo fuiste sintiendo vos, las relaciones, ¿no? Mira, yo soy un tipo que soy de muy poco extrañar, siempre, desde siempre, yo siempre me adapté al lugar que habitaba, ¿viste? O sea que no extraño familiares, no extraño, digamos, gente muy allegada, no la extraño, yo sé que estamos presentes siempre porque uno tiene esa particularidad de poder, casi que hasta te diría telepáticamente, poderse conectar y saber que el otro está bien y eso te hace bien. Pero soy una persona media rara en eso de los sentimientos, no me afecta, digamos, estar encerrado, no me afecta estar lejos de alguien que es un gran amigo. Sé que estamos siempre presentes y conectados, ¿sí? En ese sentido puedo transitar con buena soltura y con certeza lo que voy haciendo. En realidad, no Mm, me siento, digamos, así como caído, ¿no? Eso siempre me ha claro, sucedido, esa forma de pensar que tengo, esa forma de transitar la vida. He pasado por espacios y momentos malos, pero no ha sido motivo de... Yo sé que todo se puede volver a renacer como el ave fénix, ¿no? Entonces, sí. los traspiés hay que tenerlos en cuenta para reconocerlos y poder, a raíz de ese traspié, volver a seguir avanzando. ¿Mm? Exacto. Bueno, en mi caso, bueno, es extrañar muchísimo a mi familia. Yo soy más de extrañar a Milero. mi familia de Buenos Aires, sobre todo cuando no puedo ir cada 6 meses, Ah, mira. como iba más o menos antes de que nos agarre el codornavirus. Y bueno, también hablando un poquito de lo personal, antes de pasar un poquito a hablar del libro, Sí, eh, acá en Brasil la situación está muy, muy complicada, ¿viste? Acá hay un gobierno que es de tinte fascista, pero declaradamente, y que realmente no ha tomado ninguna medida para poder, de prevención claro, o claro, que las claro. personas entren en algún momento en razones y nos cuidemos. Y eso, bueno, eso agrava un poco la situación de vivir en otro país, Sí, ¿viste? me imagino. Y bueno, las redes sociales de alguna manera te comunican, Sí, son ¿no? Más un... difícil sería si estuviéramos en la época de escribir cartas, ¿no? Claro. Que llegan en 15 días, ¿no? Sí, por ahí eso sería Y bueno, más, y en ese... Sí. pero bueno, nosotros eso que No, vos, decí, Carlos, decí. no, pero vos lo que me decís de ahí del presidente de Brasil, nosotros pasamos por acá por una etapa parecida, 4 años, y bueno, por suerte se pudo retomar el rumbo del barco y enderezarlo un poco, ¿viste? No es que estamos tirando manteca al techo, pero otro hubiese sido el panorama si estaba gobernando Macri la Argentina, ¿no? Hubiese sido muy Sí, no, difícil bueno, por sería, el yo tema creo que si Macri hubiera,
sí, si hubiera sido No, reelecto con el tema Macri, salud hubiera terrible, tomado las mismas, hubiera sido igual que Bolsonaro acá. seguro. Pero bueno, hablando un poco de la distancia, nosotros, bueno, con Jan, que vos lo conocés, mi gran amigo, Sí, grande. fotógrafo también, diseñador, bueno, contarte un poquito de cómo andamos, ¿no? Nos quedan algunos minutos. Dale, Quería yo hablar un poco del libro y después que vos hagas el broche de oro. dale, te escuchamos, dale. Del libro que en este proceso a la distancia con Jan, desde marzo que vengo escribiendo haikus, ¿no? Desde un poco afectado por esta cuestión de tener que estar más tiempo en casa y bueno, con dificultades a nivel de trabajo Ujú. y bueno, y ver realmente, como yo digo acá en Brasil, uno tiene el olor a muerte lo tiene en la punta de la nariz, porque bueno, acá Sí, se cuenta por cientos de miles, sí, me ¿no? imagino. Y eso a mí me llevó a retomar la escritura del haiku, o lo que es el libro ahora, que de a poco lo vamos vendiendo a través de Ideame, el financiamiento colectivo de Ideame. Ajá. Pueden buscarlo en mi Instagram, cómo poder comprar el libro de manera anticipada, colaborar en este financiamiento colectivo por Ideame. Y bueno, y ahí salió el libro con Jan, como siempre, amigo de aventuras. Y bueno, así que el libro se llama El Haikuista, el espejo, la sombra, la voz. Cada uno de estos personajes es un capítulo y cada uno de estos capítulos habla de un tema en particular. Bueno, Jan dibujó del nacimiento hasta la muerte del bambú, tomando una planta del Japón, típica del Japón, Ujú. ilustró todo el libro, lo hicimos en blanco y negro, lo vamos a imprimir en el Zócalo, la Ah, el Zócalo, gráfica y sí, editorial cooperativa, conocemos. siempre apoyando también a los proyectos Sí, cooperativos. sí. Y bueno, y esperamos que sea del interés de las personas, no solo de las personas que les gusta leer y escribir haiku, sino de aquellas personas que quieren eh, eh, profundizar un poco en este estilo poético, ¿no? Y que quieren leer algo tal vez nuevo que nunca hayan leído, digamos, apostar en el buen sentido por lo que decíamos, por el asombro. Así que bueno, Carlos, ahí andamos con este libro. Llevamos unos 10 días de venta anticipada por Ideame. Pueden buscar el link en mi Instagram. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Siempre los proyectos autogestivos, independientes, y bueno, como decía, con el Zócalo, gráfica de editorial cooperativa, que lo pueden buscar también en Instagram. Conocemos los chicos Y del bueno, y Zócalo después acá, cuando... sí, Sí, sí. acá en Río de Janeiro y se han trasladado a Barraca también, tienen otra sucursal allá. Sí, sí, bueno, hoy justamente me estaban mandando también las pruebas del libro porque empezamos a mandarles un poco alguna parte del libro para que nos vayan haciendo pruebas. Perfecto. Y bueno, mientras vamos vendiendo el libro, vamos viendo cómo seguimos, ¿no? Apostando a seguir diciendo, ¿no, Carlos? Sí, Porque bueno, más allá de las sí, dificultades, a sí, las sí, sí. personas que vivimos del arte, de la cultura, que somos militantes de la cultura, tenemos que decir de alguna manera, ¿no? Sí, y bueno, un abrazo grande a Jan, que ahí hace mucho también que no lo vemos por acá, y sé que sigue apostando al arte a pesar de todo, y espero que la verdad que dé buenos resultados este libro de haiku, che. Y quedará para más adelante por ahí hacer algún otro que tenga que ver con fotografía, tal vez. Este, dale, sí, Y sí, Carlos. Bueno, yo hace mucho tiempo te vengo diciendo, creo que sería muy lindo que alguna vez podamos tener un libro tuyo que sea un poco una recopilación de tu historial como fotógrafo, como luthier, como artista, bueno, todo lo que puse en la charla, ¿no? sí. Militante de la cultura, profe, Y la verdad que que realmente a mí me hubiese gustado razón, poder ¿no? hacer un... Tengo que ponerme, ahora por ahí voy a tener más tiempo, ponerme a hacer algún libro de la obra que tengo, pero también quisiera hacer un libro para dejar una semblanza de la fotografía estenopeica desde la parte de la técnica, ¿no? O sea, desde la construcción de la Sí, bueno, cámara, sí, de la sí, sí, sí. fundamentación de la Exacto. luz, para que sea un libro donde la gente pueda brevar y allanar el camino en esto de construir imágenes con una lata o con un envase estanco a la luz.
Eso me Claro, gustaría. sí, sí, claro, son dos formatos, ¿no? Sí, dos Interesantes que hasta formatos. podrían convivir, Carlos, digamos, más allá de tus obras y la foto de registro de tus talleres y tus charlas y todas tus actividades, tener una parte como hasta de técnica, ¿no? Un capítulo de técnica de construya tu propia cámara, revele tus Sí, rollos, porque me parece utilice papel que todo lo vencido. que yo pude rehacer de la fotografía estenopeica, porque cuando arrancamos en el 99 no había mucho material, la mayoría de los materiales estaban en inglés y bueno, uno tuvo que ir leyendo, viendo lo que había transitado en la escuela de arte, en la escuela de cine, ir armando Sí, apuntes de manera de llevar una claro. información más certera en el tiempo que correspondía a cada taller. Entonces, todo ese cúmulo y ese bagaje de conocimiento, volcarlo a un libro para que sea un material de consulta. Esa es un poco la idea. Claro, sí, sí, sí. Y claro, lo que pasa es que a medida que pasan los años, Carlos, vas acumulando cada vez más actividades y haciendo Voy más fotos. acumulando Entonces, canas. sí, también, bueno, bueno, no son canas No verdes, son, por suerte no. no son canas verdes, Carlos, no. Ni Ni azules, azules. no, ni azules, no. Bueno, Carlos, buenísimo. Yo, bueno, te agradezco la paciencia, que soy nuevo en esto del Instagram, de los vivos en Todos Instagram. somos nuevos en todo, no te Eh, haga problema. Sí, sí, y bueno, y pasó todo, no sabía cómo hacer el vivo, después se cortó la luz, me quedé sin amigos por unos minutos, después volví a tener Tenés amigos, un millón de amigos. y un millón Un de millón de amigos, amigos. sí, sí, hay que decirle a Alberto que no quiera tener un millón de amigos, no todos son No amigos, todo. Alberto, Un no, gustazo, Javi. no Un todos son gustazo haber amigos. estado con vos. Un abrazo grande a toda la gente que estuvo escuchando la charla y nos prestó los ojos. Y un abrazo enorme a Sí, Jan sí, sí. también, a Jan Mauri. Sí, bueno, Jan ya llegó está llegando a la medianoche, medianoche en París. Bueno, hizo un laburo hermoso, Jan, con los dibujos del bambú, haciendo todo el diseño gráfico. Y bueno, a la distancia, Jan en París, yo en Brasilia y el Zócalo en Buenos Aires. Hicimos ese triángulo Qué de bueno que son esos trabajo. tipos de proyectos. Vos sabés que me hiciste acordar que una vez hicimos un taller, tuvieron los COM, que son gente, son pueblos originarios de Formosa, tuvieron cortando 9 de julio y Avenida de Mayo en el 2010, desde diciembre del 2010, Sí, sí, me acuerdo, sí, en el en el Bicentenario, cuando fue lo del Bicentenario. Bicentenario. Hicimos Exacto. un taller de fotografía estenopeica con la gente que asistía a acompañar a los COM, a la CAMPE, y se nos ocurrió con Sí, ese taller de todas las fotografías estenopeicas hacer un video. Entonces, ¿cómo hicimos el video? Con un amigo que vive en San Pablo, casualmente, él editó el video, yo le mandé todo por internet, buscamos un audio de Félix Díaz cuando estuvo en el acampe hablando, bajamos ese audio de internet, lo incorporamos al video y buscamos un coro, Chichelapi, que es un coro com, ¿no? Y introducimos su música, o sea, hicimos un trabajo en video así, por internet. Y se pudo lograr todo eso gracias a las redes, ¿no? Gracias claro. es increíble cómo uno puede generar proyectos a través de la distancia. Ese es el potencial que tiene la tecnología. Y en ese momento es como cuando tenemos que darle uso de esa manera. ¿Mm? Claro, bueno, bueno, por eso, como decíamos, no quedarnos con lo ultra Eh, tecnológico, saber, como vos decías, que la tecnología nos puede allanar caminos o potencializar nuestro arte, pero y recordando de dónde viene todo, de Exactamente. las pinturas rupestres, de que el arte se inició con cuando no solo los seres humanos, nuestros ancestros empezaron a manifestarse artísticamente con los cantos y las pinturas, sino la propia naturaleza Exactamente. como yo escribí este haiku que Luna recitaba, volando juntas, hojas y mariposas no se distinguen, Terrible. no se distinguen hojas y mariposas volando juntas. Cuando vimos una mariposa amarilla mezclarse con una hoja seca que cayó de un árbol con luna, y se me salió para ese lado, ¿viste? Entonces, bueno, un poco eso, mezclemos lo ancestral, lo milenario, lo estenopeico, lo haikuista con esta tecnología. Y bueno, te Totalmente. quiero mucho, amigo. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Claro.
Y bueno, nada, hasta siempre. Por eso, hacia avanzar, a pesar de la tecnología, avanzar, pero sin perder la esencia. Y ahí somos humanos. Claro, ¿Mm? Un exacto. abrazo grande. Humano, demasiado humano, diría Federico Nietzsche. Ahí está. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Carlos. Gracias, querido. A Un todos y a abrazo. todos. Gracias. A Abrazo todos, a grande, Carlos. todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, querido.